Buenas clases, soy Gabriel, como ya me conocéis, vuestro amigo querido delegado, y hoy vamos a hacer el vídeo para Arancha en mobile sobre el tema de las placas base y los componentes hardware internos del ordenador. Bien, como podéis ver aquí, acércate por favor, tengo una placa base de socket AM2, ¿vale? Esta es antigua, pero sirve para lo que queremos explicar. Mi parte me tocará explicar la parte importante del ordenador como tal, que es el socket, el chipset de la placa base, las memorias RAM y los componentes más necesarios para las conexiones que hay dentro de la placa. Como podéis ver aquí, tenemos el socket donde va el procesador, ¿vale? El socket es el que indica qué tipo de procesador y qué marca podemos nosotros introducir. No se puede apreciar por la cámara, pero ya os digo que esto tiene líneas que salen del procesador hacia los diferentes componentes, como las memorias RAM, el North Bridge y el South Bridge, así como el resto de componentes que sean internamente necesarios para conectarse directamente al procesador, como por ejemplo tenemos las fases de alimentación y las diferentes conexiones de exteriores, ¿vale? Que las explicará en su momento mi compañero Manuel. Muy bien, la placa base tiene modelos y diferentes marcas. Esta en concreto no lo sabemos, pero me imagino que será Gigabyte o Asus, por dar una etiqueta. Y los diferentes fabricantes tienen diferentes dimensiones y tamaños para poder fabricar. Esta en concreto es Micro ATX, que es un pelín, bueno, un pelín no, es un cachito así más pequeña que ATX, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y lo penséis. También podemos hablar de lo que he dicho antes, del socket, donde AMD e Intel, que son los dos grandes competidores, tienen dos sockets distintos. AMD tiene el socket AMX, AM1, AM2, AM3 y AM4. AMD también tiene FMA2 o FM2 Plus o algo así, pero esas no son importantes. E Intel tiene otro tipo de placa, o sea, otro tipo de socket, que se llama LGA. ¿Cuál es la diferencia entre LGA y AM? LGA, a diferencia de lo que vosotros podéis ver aquí, que son los pines del procesador, que entran sin ningún tipo de problema aquí, y simplemente hay que hacer así. Bueno, voy a poner bien el triángulo, que se llama CIF, que es cero no sé qué force, que hace que nosotros no tengamos que realizar ningún tipo de fuerza. Sin embargo, en las placas base de Intel, y como le podéis ver a otros compañeros, porque yo no pienso montar un Intel, tú tienes que sacar una placa y los pines están en el socket del procesador, no con el procesador, que es realmente lo importante, porque esto es lo que nosotros tenemos que proteger, ¿vale? También pues, podemos mencionar los tipos de memoria RAM que hay. Esta placa base, al ser antigua, monta memorias DDR2, que creo que tenían... no salen aquí los pines, pero os puedo decir que DDR4 tiene 288 pines, y la velocidad nativa base máxima son 3200 MHz, y aquí hay 667 MHz con CL5. Se puede apreciar las latencias de la RAM, la velocidad, el tipo y la memoria que integran. Ahora mismo en DDR4 hay módulos de 512 GB, pero eso solo lo montan los servidores. Normalmente en el escritorio podríamos ver módulos de 32 como mucho, de 32 GB y ya es bastante. Pero bueno, decir que entre DDR2, DDR3 y DDR4 hay un salto siempre de potencia, porque DDR3 llega hasta los 2400 MHz máximos base, o cuando me refiero a máximos base sin hacerle overclock, ¿vale? Como dice el Jason. ¿Ok? ¿Ven? No te alejes, coño. Decir también que es muy importante cuando nosotros introduzcamos la RAM, las cositas estas, ¿vale? Para hacer así, y que encaja apretando y haciendo clic, ¿vale? Y decir unos datos más, que el voltaje máximo que tiene DDR4 es 1,3 voltios, sin embargo DDR3 son 1,4, teniendo frecuencias y latencias distintas, ¿vale? A mayor frecuencia, mayor latencia, pero bueno, eso son cosas distintas. Ahora, Manuel, si te acercas un poquito, voy a explicar lo que es el South Bridge y el North Bridge. Esto, como dice su nombre, el puente norte y el puente sur, en inglés mola más el nombre, pero bueno. Este chip, porque realmente es un chip, es como un mini procesador que gestiona las señales que le vienen más importantes. Por decirlo así, serían todas las conexiones de vídeo, la conexión de audio, el PCI Express principal,
no sé, las propias memorias RAM también podrían entrar, algún que otro USB o otro tipo de PCI Express, pero esto es conexión, este chip gestiona estas conexiones para que el procesador no se vea ralentizada en su tarea. Es muy importante que tengamos en cuenta que el procesador lo tiene que, al fin y al cabo, lo va a gestionar todo. Y si se dedica a gestionarlo todo en tiempo real, el procesador se va a morir. Vamos a tener un ordenador que le van a dar lagazos cada 2×3. Y lo mismo podemos decir con el switch, que relaciona el resto de componentes que son más lentos, para que no lastren la potencia bruta de nuestro procesador. Y una vez establecido todo esto, podemos hablar, que ahora lo hará mi compañero Manuel, del resto de conexiones que son, y que también os mostraremos algunas más actuales para que no os perdáis cuando montéis ordenadores de ahora, en su momento. Y 3, y 2, y 1, ¿eh? Buenas, yo soy Manuel y os voy a explicar los diferentes componentes que tiene la placa base. Venga. ¡Comencemos! Primero empezaremos a hablar sobre el PCI, que es un estándar muy utilizado hoy en día, con una buena tasa de transferencia y una buena frecuencia. Este se ha ido actualizando más para la tarjeta de red. Ahora hablaremos sobre el AGP. En el AGP existen diferentes variantes a diferentes velocidades. También ha caído en desuso, más que todo por la llegada del bus PCI Express, que es este. El PCI Express es la nueva tecnología de generación. Esta es la principal interfaz utilizada actualmente por las GPU, que admite actualmente hasta 1,6 TB por segundo de ancho de banda de la memoria. También con interfaces del bus hasta 5120 bits de ancho con su versión 4.0 y usando las 16 líneas. Bien, ahora tras haber concluido con el PCI Express, continuaremos hablando sobre el ID PATA y ATA, que son uno de estos dos, la verdad, porque no estoy muy seguro de cuál es. Estos son los más antiguos y la verdad es que están en desuso. Antes conectaban disquetes, discos y discos duros, ¿no? Pero más que todo dio un paso universal más actualizable y eficiente. Y ahora continuaremos con el SATA, que es un estándar muy versátil que se ha ido actualizando con el tiempo, hasta admitir una velocidad de 600 MB por segundo para los SSD más exigentes. Ahora continuaremos con los USB, que será uno de estos 4, que la verdad es que no sabemos cuáles son. Y el USB, ¿vale?, es la mejor interfaz que hay ahora mismo, ya que tiene una buena interfaz de datos muy flexible y capaz de enlazar cualquier periférico actual. Su última versión es el USB 3.1 generación 2. Bien, tras haber concluido con el USB, que hablaremos un poquito más adelante de él, ahora continuaremos con el fan. El fan, ¿vale?, son este y este. ¿Vale? El de aquí. Son conectores de ventilación, que como pueden ser el sysfan y CPU fan, con los que suele y debe haber en la placa base, claramente. Ahora hablaremos de los conectores de alimentación, como puede ser la alimentación de los PCI Express, que sería este, que pueden ser de 24, 8, 6, 4 y 2 pines disponibles actualmente. Obviamente hay más y eso, ¿no? Pero ahora los veremos en diapositivas e imágenes. El PS2, ¿vale?, que es este, son dos conectores mazos de viejos que llevan desuso por lo menos 15 años en detrimento de USB, al igual que el puerto en serie usado para ratones, impresoras, etc. Otro conector viejo y obsoleto, más que todo. Y también se encuentra el paralelo, que es otro conector inútil y antiguo que no vale para nada, la verdad, porque no se encuentra aquí, si os dais cuenta. Ahora, el Ethernet es el conector RJ45 de toda la vida, que tiene por finalidad establecer una conexión a internet si tu placa no la tiene, cosa que a esta altura de la vida es imposible, ya que todas la llevan. Ahora continuaremos con la tarjeta de audio. Es un componente que integra entrada y salida de audio del ordenador, una controladora y normalmente una salida óptica de sonido para sistemas 5.1 o 7.1. Esta placa no lo trae, ¿vale? Pero seguro que algún compañero coge alguna que lo traiga. Son conectores negros, amarillos y un poquito más naranjita que este colorado. Correcto. Bien, continuaremos hablando sobre los conectores de vídeo. Los conectores de vídeo principalmente hablaremos del VGA, que es este. Azulito. El VGA tiene una resolución virtual de hasta 2048 con 1536,85 Hz y la verdad es que está desactualizado y en desuso, no se suele utilizar muy a menudo, la verdad. Ahora os pondremos también unas imágenes con las que podréis verlo mucho mejor. ¿Alguna parte? Vale.
Ahora hablaremos sobre el DVI, que es un conector aún más usado hoy en día, más universal que VGA, de hasta una resolución de 3840 por 2430 Hz. Bien. Ahora el HDMI, que esta placa tampoco lo lleva, es un conector bajo licencia que es utilizado por todo lo que se considere moderno hoy en día. El estándar más actualizado es el 2.1 con una resolución de 10.240 por 4.320 con 60 Hz. Bien, ahora continuaremos hablando del DisplayPort, que qué casualidad que tampoco tiene la placa. Este básicamente es como el HDMI, pero sin el audio. Admite una resolución de hasta 15.360 por 8.640 con 60 Hz con un solo monitor. Y decir que a diferencia de HDMI, DisplayPort es de licencia gratuita, es GNU como Linux. Así que no requiere ningún tipo de costo para añadirlo en un componente informático. Lo que pasa es que cuando esta placa se creó no existía. Ahora, continuamos con esta parte, por favor Manuel, acérquese. Y vamos a hablar de la... Y por último, para terminar, vamos a hablar de la caché del procesador. No hay cachés en placas base, eso es de los años de cuando IBM producía placas base para ordenadores personales, pero eso ya no lo hace. Un procesador como estos, pues digamos un AMD Ryzen 5, todos los procesadores tienen caché L1, L2 y L3. Aquí, obviamente, montado en el procesador no va a venir la cantidad de caché que trae, ¿no? Pero imaginemos que este procesador tiene una caché L3, que es compartida por todo el procesador, que es para tanto para datos como para direcciones, de unos 500 megas. También tiene una caché L2, que es compartida cada par de núcleos, de unos 256 megas, ¿vale? Y después tiene una caché L1, que es única para cada núcleo, de unos 16 megas. ¿Por qué cada vez da menos? Pues porque cada vez hay menos espacio dentro del mismo procesador para poder integrar esa caché, ¿vale? Y la caché L1, por lo que yo tengo entendido, sí tiene partición entre datos y dirección, ¿vale? Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo. Si os ha gustado la presentación, pues puntuadnos bien y decidle a Arantxa que nos ponga un 10, que me voy a currar la edición, cabrones. Like. Like y suscripción.